durante los últimos días, Dámaso López Serrano ha dado de qué hablar. El exnarcotraficante, también conocido como Mini Lic, formaba parte del cártel de Sinaloa, pero en 2017 decidió entregarse a las autoridades estadounidenses. Recientemente dio a conocer datos sobre los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. El Mini Lic nació el 23 de noviembre de 1987. De acuerdo con información de la Agencia de Control para las Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, su cuna es Culiacán, Sinaloa. Su padre es Dámaso López Núñez, alias El Licenciado, quien se creía que sería el sucesor de El Chapo, tras la detención del capo por su cercanía. Según relató López Serrano a la periodista Anabel Hernández, a diferencia de otros integrantes del cártel de Sinaloa, él no estuvo involucrado en el mundo del narcotráfico desde temprana edad. Reveló que ingresó a las filas de la organización liderada por El Chapo e Ismael El Mayo Zambada en 2005, a la edad de 18 años. También recordó que su infancia transcurrió con relativa normalidad. Su padre trabajaba en la policía judicial y previamente se desempeñó como agente del Ministerio Público. Sin embargo, cuando él, Mini Lic, tenía 10 años, su vida dio un cambio que lo llevaría a que en la actualidad sea testigo colaborador del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Su padre conoció a El Chapo. De acuerdo con fuentes de ambos gobiernos, México y Estados Unidos, el licenciado conoció a Guzmán Loera en el penal de Puente Grande, Jalisco, donde fungía como subdirector de seguridad. Inside Crime refiere que López Núñez estableció una red de guardias y prisioneros que, al igual que él, se corrompieron y que daban privilegios a El Chapo. Al padre del Mini Lic también se le responsabilizaba de la primera fuga del ahora ex líder del cártel de Sinaloa, ocurrida el 19 de enero de 2001. Poco tiempo después, el licenciado renunció a su cargo y se unió a El Chapo, de quien se ganó la confianza poco a poco. La relación de López Núñez y Guzmán Loera fue tan cercana, que incluso se convirtió en padrino de bodas del Mini Lic, así lo confesó él mismo a Hernández. Durante esos años, el Mini Lic pudo entender cómo operaba la organización criminal, fue testigo de las traiciones que se realizaron al interior y también tuvo la oportunidad de conocer a profundidad a varios integrantes del cártel, como los Chapitos. Las tareas del Mini Lic: drogas, asesinatos y secuestros. La vida de Dámaso López Serrano volvió a dar un giro inesperado cuando su padre fue detenido el 2 de mayo de 2017 en la colonia Anzures, Ciudad de México. Según reveló a la autora de Los Señores del Narco, detrás de dicha acción estuvieron los hijos de El Chapo, quienes querían al licenciado fuera del negocio. Ante el temor de ser asesinado por los Chapitos, poco más de 2 meses después, el Mini Lic decidió actuar al respecto. El 27 de julio del mismo año, López Serrano llegó al puerto Calexico West, ubicado a 180 kilómetros de Tijuana, y se entregó a las autoridades de Estados Unidos. El hecho fue calificado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como algo inédito. Se considera el líder de un cártel mexicano de alto rango que jamás se había entregado, se lee en el comunicado. En Estados Unidos, Dámaso López Serrano se declaró culpable de traficar drogas, cocaína, metanfetamina, heroína para el cártel de Sinaloa. Además, confesó ser el autor intelectual de 15 asesinatos y más de 20 secuestros a nombre de dicha organización. En enero de 2019, frente a la jueza Dana M. Sabrá, el Mini Lic aceptó la responsabilidad de su papel como líder dentro del cártel de Sinaloa, reconociendo que organizó el transporte y distribución de miles de kilogramos de sustancias controladas. En México también se le acusa de ser el presunto autor intelectual del homicidio del periodista Javier Valdés, quien fue asesinado el 15 de mayo de 2017 en Culiacán. Sin embargo, debido a su cooperación con las autoridades de Estados Unidos y su participación en los juicios contra El Chapo y su esposa, Emma Coronel, en septiembre de 2022 salió de la cárcel. Actualmente se encuentra en libertad condicionada. Dámaso López Serrano, alias el Mini Lic, reveló algunos de los secretos de los Chapitos, fracción del cártel de Sinaloa conformada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Los Chapitos son 4 hijos de Joaquín Guzmán,
antiguo dirigente de ese cartel, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, de 40 años, Alfredo Guzmán Salazar, 37, Joaquín Guzmán López, 36, y Ovidio el Ratón Guzmán López, de 33. El Departamento de Justicia apunta que presuntamente usaron aviones de carga, aeronaves privadas, submarinos y otras embarcaciones sumergibles y semisumergibles, portacontenedores, embarcaciones de suministro y pesqueras, lanchas rápidas, autobuses y vagones de ferrocarril, entre otros, para transportar drogas y precursores químicos. El miedo de los chapitos. De acuerdo con una entrevista del Mini League con la periodista Anabel Hernández publicada en Milenio, tras la captura de El Chapo, los 4 hombres pensaron en dejar el narcotráfico por temor a ser asesinados por los cárteles rivales. Tenían mucho miedo, tanto que dijeron, ya queremos dejar esto. Yo estuve presente en esa reunión, dijo Dámaso López Serrano, y señaló que su padre Dámaso López Núñez, alias el licenciado, estuvo presente en el encuentro que se llevó a cabo en un rancho de Iván López, en Culiacán, Sinaloa. En ese momento, ellos le dijeron al licenciado que las cosas estaban complicadas porque mi papá no nos dejó nada, puros problemas. Nada de dinero, nada para trabajar, hubiera dejado unos kilos para mover, no dejó nada, lo único que dejó fueron deudas y problemas, y según él quiere que sigamos manteniendo a mis tías. Asimismo, Iván López destacó que él y su hermano Alfredo se irían a Guadalajara, Jalisco, mientras que Ovidio y Joaquín viajarían a la Ciudad de México. Ante esto, Iván le dijo al licenciado que si usted quiere, mantiene a las hermanas de mi papá, pero nosotros no queremos esa bronca. Lo que va a pasar es que nos van a chingar o nos van a matar los enemigos de mi papá, que es lo único que nos dejó. Vea, mi papá no pudo con todos ellos. Nos van a matar. El Mini League describe a Iván Archibaldo López como el peor de todos y un ser malo al que no le importa nada ni nadie, excepto su bienestar, el de su madre y sus hermanos, pero no el de Ovidio y Joaquín, sus medios hermanos, porque no los quería y decía que esos pendejos no cuentan. A Iván le gustaba mucho salir de fiestas y era muy noviero, según las declaraciones en la entrevista de Milenio, pero también muy prepotente. En diciembre de 2003, casi murió cuando tuvo un accidente automovilístico, se sometió a diversas cirugías y estuvo a punto de perder la pierna. En 2004, asesinó a Kristen Paige y César Augusto Pulido, luego de que quiso acercarse a la joven, pero ella lo rechazó y su acompañante la defendió. Al abandonar del recinto en el que se encontraban, Iván y Pulido iban a pelearse a golpes, cuando el hijo de El Chapo y su acompañante les dispararon a los 2 jóvenes. Por este crimen estuvo preso en el penal de máxima seguridad de Almoloya, en el Estado de México, donde lloraba todos los días y tenía miedo de que lo mataran, incluso casi pierde la pierna porque requería una cirugía y pensaba que, si salía de prisión, lo asesinarían, hasta que el licenciado lo convenció. En la cárcel fue donde Iván indirectamente se relacionó con la droga porque el Chapo se la daba a Alfredo y le decía que guardara la mitad de las ganancias para su hermano. Posteriormente, cuando obtuvo su libertad gracias a actos de corrupción, salió como una persona diferente, llena de rencor y sed de venganza, pues quería asesinar al subprocurador José Luis Vasconcelos, a quien acusó de torturarlo y presionarlo psicológicamente. Tras el asesinato de Edgar Guzmán López en 2008 por orden equivocada de Vicente Vicentillo Zambada, Iván se volvió más cercano a las operaciones del cártel de Sinaloa, lo que le daba orgullo a su padre. De acuerdo con el Mini League, Iván López golpeó a sus parejas, entre ellas a Priscila Esquerra, Citlali Morgan y Zulema Araceli Lindoro. Asimismo dijo que consume hongos alucinógenos y que, de los 4, él es al que más le gustan los relojes caros y coches de lujo. Alfredo Guzmán Salazar, de 35 años, a quien apodan el Alfredillo, es el más violento de todos, de acuerdo con las declaraciones que dio el Mini League a Milenio. Entre sus episodios de irracionalidad están cuando le rompió la nariz de un cabezazo a uno de sus primos, durante un cumpleaños en Culiacán, Sinaloa. El familiar de un compadre de Iván empezó a grabar a los músicos desde su asiento. Sin embargo, en el video aparecía Ovidio bailando con una mujer. Alfredo ordenó que sacaran a su primo de la fiesta y momentos después, entre gritos y tomado, le cuestionó si trabajaba para la DEA. En otro episodio, Alfredillo llegó tomado una mañana a casa del Mini League, quien estaba con uno de sus pilotos y músicos.
Guzmán Salazar se dirigió al balcón donde le disparó a un vaso. Las detonaciones al aire continuaron cuando salió del edificio tras tener una breve discusión con Dámaso López. Momentos antes, Alfredo Guzmán había conducido a más de 200 km/h por Culiacán, mientras disparaba por el quemacocos de la camioneta, muestra de su carácter. De acuerdo con el Mini Leak, Alfredo puede ser violento con cualquier persona, menos con su perro Blue, un mini pomeriana a quien da masajes y peina. Ovidio Guzmán López tiene 30 años y le apodan el ratón. Es hábil, obediente y sumiso, de acuerdo con Dámaso López. También lo describe como una persona sencilla y un padre muy amoroso, cualidad que fuera de lo común en el mundo del narcotráfico, reconoció el Mini Leak en entrevista con Milenio. El ratón se casó con Adriana Mesa Torres, hija del narcotraficante Raúl Mesa Ontiveros, apodado M6 y socio del cártel de Sinaloa. Su relación era complicada e incluso ella lo golpeó en varias ocasiones. Sin embargo, a partir de los culiacanazos Ovidio cambió. Traía a mucha gente armada, andaba en fiestas y, como apasionado de los caballos, compró ranchos con el trabajo que realizó, sobre todo, con el narcotraficante Gabriel Valenzuela. Poco se conoce de la vida de Joaquín Guzmán López, apodado Güero y /Diagonal o Moreno. Al menos, hasta 2014, podía andar sin escoltas, sin chofer ni secretario y pasaba los retenes sin que las autoridades supieran quién es. No le gustaba convivir ni hablar con narcotraficantes y tampoco era mencionado en los narcocorridos, como sus hermanos. A Joaquín le gustaba presumir que era el más inteligente de todos y enviaba que Ovidio hacía las negociaciones, pero él tenía la última palabra, aseguró el Mini Leak. Dámaso López declaró que los chapitos son los precursores del tráfico de fentanilo desde finales de 2014, cuando llegó la noticia de que se traficaba una droga que generaba mucho dinero en Michoacán o Jalisco, pero en aquel entonces se le conocía como chiva sintética o heroína sintética. Posteriormente enviaron a una persona a China, a quien le explicaron todo el proceso y los costos. En ese momento el Chapo comenzó a producir fentanilo y le siguió el Mayo Zambada. Dámaso López acusó a Omar García Harfuch no solo de proteger, sino de robar dinero y mercancía a grupos del crimen organizado. Hernández afirmó que el pasado 1 de octubre entrevistó al Mini Leak en los Estados Unidos y el testigo, colaborador del Departamento de Justicia, acusó al aspirante de Morena de haberle robado $2 millones durante el cateo que desembocó en la captura de su padre, Dámaso López Núñez, el licenciado, en el año 2017, por parte de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, cuyo director era García Harfuch. El robo se dividió en dos partes. Una de estas sucedió en un departamento de la colonia Anzures, una demarcación al norte de la capital, y otra en la alcaldía Azcapotzalco, en donde agentes de la AIC despojaron del dinero restante a un secretario del Mini Leak, durante otro cateo. Se catalogó como robo debido a que dicha cantidad no fue presentada ante la entonces Procuraduría General de la República, PGR, como un decomiso, sino que se quedó en manos de Harfuch y su gente, según informes de mismos elementos de la AIC a Dámaso López, recuperados por la periodista. A la par de todo esto, la autora de Emma y las mujeres del narco aseveró que antes de la detención del licenciado, Omar García Harfuch le habría ofrecido protección a cambio de una suma de dinero. Sin embargo, como esto nunca se concretó, más tarde, los chapitos pidieron al exsecretario de Seguridad Ciudadana que detuviera al otrora aliado de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, por un pago de $800,000, dinero que sí habría aceptado. Ante ello, el aspirante a la jefatura de gobierno contestó: manchar reputaciones y una vida de trabajo por intereses políticos es de lo más bajo que existe, y más por supuestos dichos de un criminal que hizo daño a su país. Mi única relación con estos personajes es haberlos detenido y evitar que siguieran dañando a nuestra nación. Dámaso López Serrano alias, el Mini Leak, exintegrante del cártel de Sinaloa y presunto autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdés, habló de los supuestos vínculos del cantante Emilio Cabán de Laija, conocido como Peso Pluma, así como de la conductora de Televisa, Galilea Montijo, con miembros de dicha organización criminal. Así lo dio a conocer este fin de semana la periodista Anabel Hernández en una serie de reportajes publicados en el diario Milenio, en los que dio cuenta de los dichos de López en una entrevista que le hizo a principios de octubre, explicó en su cuenta de TikTok.
En esta conversación, el Mini Lic aseguró que el cantante de corridos tumbados es amigo de Néstor Isidro Pérez, alias Nini, quien es jefe de seguridad de los Chapitos y se encuentra en la lista de las personas más buscadas por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés. Va, le toca, tienen comunicación, favores, como cualquier favor. Ya sea como que, préstame un auto, golpea a aquel, porque te digo, a veces los músicos se creen que son otra cosa, narcos, y no entienden que hay una barrera, que ellos son músicos, y otros que son políticos o son narcotraficantes, dijo López a la periodista mexicana. Sobre Galilea Montijo, sobre quien Hernández ha escrito en torno a su presunta relación sentimental con Arturo Beltrán Leiva, el Mini Lic señala que conocía este supuesto vínculo y que cuando Joaquín Guzmán lo era, el Chapo, tuvo acceso a esta información mediante unos documentos de la inteligencia mexicana. Celebró una junta en la que propuso dar $500,000 a la actriz para poner una trampa al narcotraficante y asesinarlo. En una entrevista con Anabel Hernández para Milenio, el Mini Lic admitió que llegó a gastar hasta $250,000 en un concierto privado, lo que equivale a más de 4 millones de pesos actualmente. Según sus declaraciones, uno de los beneficiarios de tales generosos pagos fue el fallecido cantante Joan Sebastián. Estos pagos millonarios, en su mayoría en efectivo, permiten a los narcotraficantes contar con actuaciones exclusivas en eventos privados, como el bautizo de un hijo, como fue el caso de El Mini Lic. En esa ocasión, Joan Sebastián tocó durante 3 horas. En cuanto a Enrique Peña Nieto, el Mini Lic contó que el cártel de Sinaloa apoyó con todo al entonces candidato del PRI para que ganara las elecciones de 2012, comprando el voto, por ejemplo, y que era usual que el cártel de Sinaloa sobornara a todo tipo de autoridades para mantener su control. En una entrevista con el periodista Luis Chaparro, el exnarcotraficante indicó que en la campaña presidencial de 2012, los hijos de Joaquín, el Chapo, Guzmán, identificados como los Chapitos, supuestamente apoyaron a AMLO mediante la compra de votos, aunque no resultó ganador. A su vez, el periodista Luis Chaparro declaró para el medio Latinus que el respaldo se habría dado mediante la recaudación de votos. El apoyo fuerte no fue tanto económico, sino de votos, de la fuerza de votos que pudieron conseguir, indicó. Se presume que estos actos se habrían realizado en Culiacán, Sinaloa, aunque AMLO lo ha negado. Es hora de cerrar este capítulo, pero antes de despedirnos, recuerden que su participación es vital para el éxito de este canal. Si quieren más casos, más análisis y más misterios resueltos, asegúrense de darle like y compartir este video. No olviden suscribirse y dejar en los comentarios alguna propuesta de casos para próximos videos. Hasta pronto.